Desde los albores del tiempo, cuando la tierra aún era joven y el lenguaje se pronunciaba con los gestos del alma, una gran verdad fue sembrada en el corazón de los hombres. No fue oculta en cofres de piedra, ni custodiada por guardianes invisibles, sino colocada en el único lugar que nadie pensaría buscar, dentro de sí mismos. Muchos han vivido como ciegos en un mundo de espejos rotos, creyendo que la libertad era algo otorgado por otros. Se les enseñó a temer lo que no podían ver, a reírse de lo que no podían comprender, y a seguir caminos trazados por manos que jamás pisaron la tierra con humildad. Sin embargo, en el interior del cráneo humano, más allá de los recuerdos, los pensamientos y los nombres, hay una pequeña puerta, no hecha de madera ni de hierro, sino de misterio, una chispa escondida en la oscuridad. Los sabios de la antigüedad, conocidos en las leyendas como los hijos de la llama silenciosa, decían que esta puerta era más que un umbral, era un faro. La llamaban el ojo del sol interior, aunque en tiempos modernos se le asignó el nombre de una glándula, una simple estructura biológica. Ellos sabían que su forma, una espiral similar a una piña, era símbolo de algo mucho más profundo, un espejo que reflejaba el alma universal. Estos antiguos viajeros del espíritu no escribían en pergaminos ni hablaban en plazas. Sus enseñanzas eran susurros en el viento para aquellos que sabían escuchar. La llama del centro, decían, no podía ser encendida por capricho ni por ambición. Solo aquel que caminaba el sendero del despertar con honestidad, paciencia y humildad podía rozar su calor sin ser consumido. Pero el mundo cambió. Vinieron imperios que erigieron templos de piedra, no para conectar con el cielo, sino para encerrarlo. Lo sagrado fue disfrazado de superstición. Lo profundo fue empañado por el ruido. La ciencia, con su luz fragmentada, solo alcanzó a ver el reflejo, no el fuego. Y el ojo del sol interior fue reducido a una nota al pie, como si su poder solo sirviera para regular el sueño. ¿Por qué tanto esfuerzo para apagar una llama tan pequeña? Porque una vez encendida, esta luz no puede ser contenida. Despierta memorias que no provienen de esta vida, inspira actos que no siguen reglas terrenales y revela que el verdadero poder no está en las armas, ni en el oro, ni en las leyes escritas por hombres dormidos, sino en la conciencia despierta. El alma que ha despertado ya no necesita que le digan quién es. No busca aprobación, no teme a la muerte y no se arrodilla ante tronos vacíos. Esa alma recuerda, y en ese recuerdo encuentra su libertad. Los antiguos métodos para avivar la llama del centro no eran rituales teatrales ni rezos vacíos. Eran prácticas tejidas con respiración consciente, con sonidos que armonizaban con el pulso del universo, con imágenes interiores que abrían ventanas a realidades más vastas que esta. No era una religión ni una doctrina, era un arte de volver al origen, una danza entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Aquellos que lograban despertar esta llama hablaban de visiones que ningún lenguaje humano podía contener. Decían que el tiempo se doblaba como un río que se abraza a sí mismo, que inteligencias luminosas les enseñaban sin palabras y que el dolor del mundo se transformaba en compasión infinita. Vivían aún entre los demás, pero su mirada había atravesado el velo. Y nunca regresaban igual. Algunos los llamaron locos, otros santos, pero en verdad eran viajeros del infinito. ¿Y por qué no se habla de esto abiertamente? ¿Por qué no se enseña en las escuelas ni se debate en los parlamentos? Porque un ser humano que descubre su luz ya no puede ser manipulado. Ya no compra verdades empaquetadas ni se somete a estructuras huecas. Se convierte en una presencia viva, en un fuego que ilumina todo lo que toca. Hoy, en esta era de pantallas y algoritmos, donde el alma se dispersa entre estímulos vacíos, la enseñanza sigue viva. No en templos ni en libros antiguos, sino en el silencio, en el instante en que una persona se detiene, cierra los ojos y siente que dentro de su frente hay algo más que hueso y piel.
una chispa, un llamado. No es fácil llegar allí, requiere disciplina, entrega y coraje, porque despertar duele, destruye máscaras, quita muletas, derrumba paredes, pero también revela el cielo dentro del pecho, la eternidad dentro del instante. Y tú, lector de estas palabras, ¿no sientes a veces ese anhelo? ¿Esa certeza callada de que hay más? No afuera, no en otro lugar, sino aquí, justo en el centro de ti mismo. La llama del centro no pertenece a ningún credo ni a ninguna nación. No puede ser comprada ni vendida. Solo puede ser descubierta por aquel que ha decidido mirar más allá del miedo. Y una vez descubierta, nada vuelve a ser igual, porque ya no caminas tú. Es el universo quien camina contigo. Despertar no es un acto instantáneo, como abrir los ojos tras un largo sueño. Es más bien un lento deshoje del alma, como el amanecer que rasga la oscuridad con tímida claridad antes de revelar por completo el día. No es cómodo, ni rápido. Exige una voluntad silenciosa que arde sin quemar. Y por eso, en un mundo sediento de gratificación inmediata, tampoco se atreven a recorrer el verdadero camino. La senda del despertar no se pavimenta con palabras dulces ni promesas huecas. Es una alquimia interna, una reconfiguración de la conciencia. No basta con querer cambiar, hay que deshacer lo que nunca fue nuestro. Los hábitos heredados, las voces impuestas, los miedos implantados como raíces ajenas en nuestro jardín sagrado. Los antiguos guardianes del fuego interior lo sabían. Por eso, su enseñanza no era un producto, sino una prueba. Antes de poder abrir las puertas de la percepción, había que demostrar que uno estaba listo para ver sin huir, para recordar sin negar, para contener lo infinito sin perderse en la locura. Porque no hay regreso cuando la verdad se revela. Hoy, esa senda yace cubierta por capas de ruido, cinismo y distracción. El eco de sus enseñanzas ha sido sepultado bajo montañas de entretenimiento superficial y caminos falsos que prometen luz sin fuego, cielo sin tierra. Se nos enseña a reír ante lo sagrado, a temer lo desconocido, a burlarnos de lo que no comprendemos. Y mientras tanto, los candados de la conciencia permanecen intactos, aunque en realidad nunca estuvieron cerrados desde fuera. El umbral hacia otras realidades ha estado allí, en silencio, esperándote, siempre dentro, siempre al alcance de una decisión. En otros tiempos, cuando la sabiduría no temía mostrarse, se decía que un pequeño centro en nuestro interior, escondido como un relicario en la cúpula del templo que es el cuerpo, albergaba un potencial olvidado. No era una fantasía, ni un mito decorativo. Era el corazón de una maquinaria cósmica, el ojo de medianoche, como lo llamaban algunos, por ser capaz de ver donde la vista no alcanza. Aunque los nuevos sacerdotes de la ciencia lo llamen con otros nombres y lo reduzcan a un simple regulador del sueño, las grietas en esa visión limitada comienzan a aparecer. La física, la biología, la neurociencia, todas, sin saberlo, están empezando a recordar lo que los antiguos sabían con certeza: que la conciencia no es un subproducto de la materia, sino una vibración que atraviesa dimensiones. Este pequeño centro, alojado justo en el corazón geométrico del cerebro, rodeado de aguas internas y nutrido por corrientes sutiles, guarda secretos que desafían las fronteras de la lógica. En su interior se esconden cristales dormidos, como semillas esperando la lluvia adecuada. Y esas semillas, bajo ciertas condiciones, pueden encender una tormenta de luz. No es poesía vacía, es una danza de frecuencias, vibraciones invisibles, sonidos, ondas, pensamientos, que acarician esos cristales con precisión antigua, como si el universo afinara su instrumento más precioso: tú. Los sabios de antaño lo comprendieron sin recurrir a laboratorios. Sabían que ciertos cantos, respiraciones rítmicas y visualizaciones profundas podían cambiar la melodía del alma.
No buscaban el espectáculo ni el milagro. Buscaban resonancia, porque cuando el cuerpo, la mente y el espíritu vibran al unísono, las puertas se abren, no con violencia, sino con reverencia. Esa resonancia no era un símbolo, sino una realidad palpable. El pensamiento dejaba de ser lineal, el tiempo se volvía líquido y el alma danzaba con lo invisible. No necesitaban sustancias ajenas, el templo interno lo traía todo consigo. Algunos estudios, hoy tímidos y aún temerosos de romper el paradigma, comienzan a sugerir que esta glándula sagrada podría producir una sustancia luminosa, una chispa líquida que algunos llaman la molécula del alma. Y cuando esa chispa se libera, algo cambia. La piel del mundo se vuelve transparente. Aparecen presencias de luz, se escuchan voces sin palabras, y uno siente que es, ha sido y será. Todo al mismo tiempo. Lo llaman éxtasis místico, lo llaman despertar, pero en verdad es simplemente recordar. Recordar que no estamos encerrados en un cuerpo, que este cuerpo es un instrumento, un puente, un cántaro, que la conciencia no habita en el encéfalo como un prisionero en su celda, sino que fluye por las fibras del universo como el viento por los campos. Y ese centro luminoso dentro de nosotros no crea la conciencia, la sintoniza. Es una antena, un faro, un ojo que ve más allá del velo. Y cuanto más alineada esté nuestra frecuencia interna, es decir, cuanto más pura sea nuestra intención, más profundo nuestro silencio, más firme nuestra entrega, más clara será la señal, más amplio el espectro que se nos revela. Algunos científicos lo llaman ahora el campo holográfico. Otros hablan de conciencia no local. Pero los sabios del fuego silencioso lo dijeron desde hace milenios. El universo canta, y cada alma tiene una nota que le pertenece. Quien la encuentra, no solo se encuentra a sí mismo, encuentra todo. A pesar de la evidencia, aún hay resistencia. Porque si esto es cierto, y lo es, entonces todo lo que nos dijeron sobre el poder, la autoridad y la salvación se desmorona. No necesitamos salvadores, necesitamos recordar, no necesitamos líderes, necesitamos despertar. Y ese despertar no está en otro lugar, no está en una doctrina, ni en un templo, ni en una pantalla. Está en el silencio entre dos pensamientos, en el ritmo de tu respiración cuando se vuelve consciente, en la frecuencia que emite tu corazón cuando amas sin miedo. El portal sigue allí, esperándote. No lo abrirás con fórmulas, sino con verdad. No lo atravesarás por curiosidad, sino por responsabilidad. Porque quien cruza ya no puede vivir dormido. Hay verdades que no desaparecen con el tiempo, sino que son sepultadas con cuidado. No bajo tierra, sino bajo el ruido. No con fuego, sino con silencio. La más peligrosa de todas no es un arma, ni un secreto de Estado, ni una fórmula científica, sino la certeza de que dentro de ti habita un poder que puede transformar por completo tu relación con la realidad. Esta verdad ha sido perseguida, censurada, distorsionada, no porque sea peligrosa en sí misma, sino porque libera. Y lo que se libera ya no puede ser poseído. Ya no se arrodilla, ya no teme. Por eso las estructuras de control, religiosas, políticas, académicas o económicas, han hecho todo lo posible por borrar su rastro. Los guardianes de esta sabiduría fueron llamados locos, herejes, brujos. Pero ellos no hablaban de fe ciega ni de fantasías esotéricas. Hablaban de método, de precisión, de alquimia interior. La práctica de los hijos del silencio, como algunos los llamaban, era una danza entre cuerpo y espíritu, una sinfonía de respiración, intención y vibración. Y quienes la seguían, con la devoción del que sabe que cada latido es un paso hacia el infinito, descubrían que el velo entre los mundos podía ser rasgado desde dentro. La ciencia moderna, aún atrapada en los barrotes de su materialismo, ha comenzado a asomarse tímidamente a estos misterios. No puede negarlos del todo, pero tampoco puede aceptarlos sin desmoronarse.
Porque si se admite que la conciencia no nace del cerebro como el humo de una llama, sino que lo trasciende y lo atraviesa, entonces todo el edificio de poder basado en la materia, el miedo y el control, empieza a agrietarse. Un mundo que gira en torno al consumo, la obediencia y la distracción, necesita que sus habitantes permanezcan desconectados de esa llama sagrada que reside en su interior. Porque un ser humano que recuerda quién es realmente ya no necesita títulos, ni dogmas, ni cadenas invisibles que le digan cómo vivir o qué temer. La práctica antigua no era superstición, era ciencia del alma. Hoy, los mapas de la mente comienzan a revelar lo que los sabios ya sabían sin necesidad de tecnología. Que la meditación profunda cambia la forma misma del cerebro, que respirar con conciencia reordena el corazón, los nervios, incluso la danza secreta de los genes, que la armonía interior no es un estado poético, sino una frecuencia real, medible, transformadora. Pero pocos se atreven a decirlo en voz alta. Las implicaciones son demasiado disruptivas. ¿Qué ocurre cuando una persona comprende que su realidad puede ser modificada por su vibración interna? ¿Qué pasa cuando se descubre que el verdadero templo no está en mármol ni en oro, sino en la cúpula silenciosa entre los ojos? La respuesta es sencilla y temida. Ocurre la libertad. Los antiguos lo enseñaban sin palabras, con símbolos, con actos. No creían en la magia como espectáculo, sino como comprensión profunda de que todo vibra, todo respira, todo responde. El cuerpo era la flauta, el alma, el músico, la intención, la melodía y la glándula del centro, ese pequeño faro escondido en la noche del cráneo, era la llave. Una llave que, bien usada, no abría solo puertas en la mente, sino portales hacia otras realidades. Entonces llega la pregunta incómoda, inevitable: si esto es real, si tantos caminos apuntan hacia lo mismo, ¿por qué no se enseña en las escuelas? ¿Por qué no lo respalda ningún gobierno? ¿Por qué no es parte del despertar colectivo de nuestra humanidad? La respuesta no es complicada, es dolorosa. Una sociedad de individuos despiertos no puede ser dirigida como rebaño. Una humanidad consciente no necesita jerarquías, ni intermediarios, ni salvadores. No se deja dividir por banderas ni manipular por el miedo. No vive para el aplauso, ni muere por el silencio. Quienes despiertan no sirven a estructuras de poder, las trascienden. Por eso esta sabiduría fue demonizada. Las enseñanzas místicas, las rutas que ofrecían conexión directa con lo divino, fueron tachadas de blasfemia. No porque fuesen peligrosas, sino porque hacían innecesarios a los guardianes del templo, porque convertían al buscador en fuente, al aprendiz en maestro, al esclavo en ser soberano. La Iglesia temió que se accediera a lo divino sin pasar por sus puertas. El Estado temió que se viera al miedo como ilusión. Las economías temieron que la abundancia real no tuviera que ver con cifras, sino con propósito. Así se creó una historia oficial, una historia donde lo invisible se volvió ridículo, lo sagrado fue comercializado y la sabiduría interior se relegó a superstición. Se destruyeron textos, se persiguieron voces, se erigieron sistemas que premian la ignorancia disfrazada de certeza. Pero incluso en la noche más larga, hay brasas que no se apagan. El conocimiento fue enterrado. Sí, pero no murió. Vive en quienes aún escuchan los susurros del viento, en quienes se detienen a sentir lo que no se puede explicar, en quienes saben que lo real no siempre necesita ser demostrado, solo recordado. Hoy los mecanismos de control no desaparecieron, solo se volvieron más sofisticados. Nos llaman consumidores, ciudadanos, empleados, pero muy rara vez nos llaman seres de luz. Y sin embargo eso es lo que somos. Si puedes sentir este llamado, no es porque estas palabras tengan poder, es porque algo en ti ya lo sabía. Y ha llegado el momento de dejar de buscar fuera lo que siempre ha ardido dentro. Durante siglos, la glándula pineal fue relegada al rincón de las supersticiones. Se hablaba de ella como si se tratase de una fantasía mística,
una extravagancia de los alquimistas y sabios antiguos. Pero la historia oficial rara vez se escribe con tinta honesta, porque hay verdades que, si se aceptaran, harían temblar los cimientos de todo lo que hemos sido entrenados para creer. La glándula pineal no es una curiosidad anatómica, es un portal biológico, un instrumento extraordinario alojado en el centro del cerebro, capaz de abrir caminos que trascienden los sentidos físicos. Y sin embargo, todo lo que te han enseñado sobre ella ha sido reducido a funciones menores, que regula el sueño, que segrega melatonina, que es solo un reloj interno. Nada más lejos de la verdad. ¿Por qué esta insistencia en minimizar su importancia? La respuesta no es compleja, pero sí incómoda, porque aceptar su verdadero potencial desmantelaría la visión materialista sobre la que se sostienen los sistemas de control actuales. Una visión que niega lo sagrado, que entrena a las masas para adorar la evidencia superficial y ridiculizar cualquier forma de trascendencia. Los centros de poder, desde las grandes farmacéuticas hasta las instituciones religiosas y políticas, no tienen ningún interés en que descubras lo que la glándula pineal realmente es capaz de hacer. Porque si comprendieras que tu conciencia no está limitada a tu cuerpo, si vieras que puedes acceder a estados expandidos de percepción sin intermediarios, ¿quién podría entonces decirte cómo vivir? ¿A quién obedecerías si supieras que la luz no se recibe desde fuera, sino que emana desde lo más profundo de ti? La antigua práctica hermética fue ridiculizada durante siglos por las autoridades, pero no por ignorancia, sino por miedo. Aquellos sabios no se basaban en fe ciega, sino en técnicas precisas que involucraban cuerpo, mente y espíritu en perfecta armonía. Y ahora, la ciencia moderna, aunque aún tímidamente, comienza a demostrar lo que ellos sabían desde siempre. Estudios actuales muestran que la meditación profunda transforma el cerebro. No solo modifica las ondas cerebrales, reconfigura las estructuras físicas, fortalece las conexiones entre zonas asociadas a la intuición, la compasión, la conciencia plena. Técnicas respiratorias que antes se consideraban folclore, hoy se reconocen como mecanismos capaces de activar el sistema nervioso autónomo, de armonizar el corazón con el cerebro, de influir incluso en la expresión genética. Y en el centro de todo esto se encuentra la glándula pineal, rodeada de líquido cefalorraquídeo, irrigada por una rica red sanguínea y ubicada en un punto geométricamente perfecto en el cerebro. La pineal tiene propiedades únicas. Contiene cristales microscópicos de calcita que responden a vibraciones electromagnéticas. En términos simples, puede funcionar como una antena que bajo ciertas condiciones capta información más allá del tiempo, del espacio y de la lógica lineal. Esto ya no es especulación, es ciencia observable. Pero hablarlo abiertamente sigue siendo tabú, porque las implicaciones son demasiado revolucionarias. El método hermético prohibido se basa en esta comprensión. Utiliza la respiración consciente, la visualización enfocada y la alineación vibracional para activar la pineal. Esta activación puede generar la liberación natural de sustancias como la dimetiltriptamina, un potente compuesto que, en ciertos contextos, genera experiencias de expansión de conciencia, visiones arquetípicas, sensaciones de unidad total con el universo. Y lo más asombroso es que este proceso puede ocurrir sin sustancias externas. La glándula pineal es capaz de producir estos estados por sí sola. No necesita más que tu voluntad, tu disciplina, tu apertura interior. Pero entonces vuelve la pregunta crucial: ¿por qué nadie nos enseñó esto en la escuela? ¿Por qué este conocimiento no es compartido, estudiado, practicado a gran escala? La respuesta, aunque brutal, es clara. Porque una población despierta no es manejable. Porque cuando alguien accede a su conciencia superior, deja de temer, deja de competir, deja de depender. La supresión de este conocimiento no fue casual, fue deliberada. A lo largo de la historia,
quienes han ocupado el poder, ya fueran imperios religiosos o sistemas políticos, han temido a aquel que se vuelve soberano de sí mismo. Las enseñanzas herméticas no solo desafiaban la religión organizada, ponían en jaque todo el modelo de jerarquía y obediencia que mantiene a las masas bajo control. Un ser humano que activa su glándula pineal y accede al campo de la conciencia universal ya no puede ser domesticado. No responde a la manipulación emocional. No se alimenta de deseos artificiales. No se arrodilla ante sistemas que lo reducen a engranaje. Ese ser se convierte en alguien libre, y la libertad real siempre ha sido lo más temido por quienes desean mandar. Hoy, la represión sigue, aunque más sofisticada. Los medios de comunicación, la cultura de consumo, incluso ciertos modelos de ciencia institucional, desvían la atención y promueven el escepticismo ante todo lo que no puedan cuantificar con sus herramientas limitadas. Pero la experiencia interior no necesita permiso. La glándula pineal sigue allí, en cada uno de nosotros, esperando ser activada. Y cuando lo es, cuando esa luz interna despierta, el mundo ya no vuelve a ser el mismo. Hay cosas que no se debaten, sino que se sienten. Existen verdades que no caben en un aula ni en un laboratorio, porque no pertenecen al mundo de las fórmulas ni de las estadísticas. Estas verdades residen en lo profundo del ser, como una vela encendida en el fondo de una cueva, esperando que alguien decida caminar hacia ella. Durante siglos la glándula pineal ha sido esa vela olvidada, no por ignorancia natural, sino por intención sistemática. No se trata de una negligencia inocente, sino de un silencio cuidadosamente orquestado, porque despertar esa chispa interna no solo ilumina la vida de quien la enciende, sino que derrumba los pilares de quienes controlan el fuego desde fuera. El estudio científico de la glándula pineal ha sido, hasta hoy, una frontera prohibida. No porque no haya indicios, los hay, y son cada vez más fuertes. Pero toda verdad que amenaza el modelo de poder dominante es rápidamente envuelta en escepticismo, desacreditada por instituciones que tienen mucho que perder si aceptan que la conciencia humana va más allá del sistema nervioso, más allá del cuerpo, más allá del control. Las grandes industrias, los gobiernos que prosperan en la ignorancia colectiva, las academias aferradas a viejas estructuras, todos comparten un acuerdo tácito: mantener cerrado el umbral que la glándula pineal representa, porque si aceptamos que la conciencia no es producto exclusivo del cerebro, sino un campo que lo trasciende y lo habita, entonces toda nuestra arquitectura de control basada en el miedo y la obediencia se desmorona como un castillo de arena bajo la marea. Una sociedad basada en el consumo, en la competencia, en la repetición y el conformismo, solo puede sostenerse mientras las personas ignoren el poder inmenso que duerme dentro de ellas. Y la glándula pineal es precisamente la puerta hacia ese poder. Los antiguos lo sabían. No hablaban desde la superstición, sino desde la experiencia. Los herméticos, los sabios del desierto, los monjes del silencio. Todos coincidían en lo mismo, que dentro del cuerpo humano hay un punto de encuentro con lo divino, y ese punto es la glándula pineal. Hoy, algunos estudios comienzan a confirmar lo que antes solo se susurraba. Imágenes cerebrales han demostrado que prácticas como la meditación profunda no solo alteran las ondas cerebrales, sino que reconfiguran físicamente el cerebro. La neuroplasticidad, ese milagro silencioso que permite al pensamiento esculpir materia, se activa intensamente cuando alguien entra en estados de conciencia elevados. Las áreas cerebrales vinculadas a la empatía, la intuición, la percepción expandida, se entrelazan como raíces buscando el agua. Y en el centro de ese jardín secreto, florece la glándula pineal, irradiando señales que aún no comprendemos del todo, pero que transforman radicalmente la manera en que percibimos la existencia. La respiración consciente, tantas veces ignorada como una práctica menor, ahora se revela como una llave maestra.
Influye directamente en el sistema nervioso autónomo, sincroniza la frecuencia del corazón con las ondas del cerebro y, lo más importante, crea las condiciones ideales para que la glándula pineal se active. En este estado de alineación interna, los antiguos afirmaban que era posible liberar ciertas sustancias naturales, entre ellas la dimetiltriptamina, una molécula endógena vinculada a experiencias místicas, visiones y estados trascendentales. No se necesita nada externo. Todo está allí, en el cuerpo, esperando a que la conciencia lo convoque. Y sin embargo, pocos se atreven a conectar los puntos. ¿Por qué? Porque hacerlo implica romper con todo lo que nos han enseñado. Porque el despertar espiritual no es cómodo. Exige mirar hacia adentro. Exige responsabilidad. El método hermético no era mágico, era exacto. Comprendía que el cuerpo es un instrumento y la conciencia, el músico. A través de la respiración, la vibración, la intención dirigida y la meditación disciplinada, se creaba una armonía interna que despertaba la glándula pineal como quien enciende un antiguo faro olvidado. La luz no venía de afuera, brota desde dentro, como una revelación que no necesita traducción. Los sabios sabían que quien cruzaba ese umbral ya no regresaba igual. La realidad, tal como la conocíamos, perdía sus límites. El tiempo se volvía relativo. La muerte dejaba de ser un final, y la separación entre yo y todo lo demás se disolvía en una experiencia de unidad tan real como cualquier objeto físico. Y entonces surge la pregunta inevitable: si esto es verdad, ¿por qué no se enseña? ¿Por qué no se estudia, no se practica, no se celebra? La respuesta es dura pero clara. Porque una humanidad despierta no puede ser gobernada por el miedo. No se arrodilla ante autoridades externas, no necesita salvadores, no vive para producir, ni consume para llenar vacíos. Una humanidad consciente es libre, y esa libertad es una amenaza para todos los sistemas que se alimentan del conformismo. La historia ha sido escrita por quienes temen perder el poder. No solo se persiguió a quienes hablaban de la pineal como un portal sagrado, se destruyeron textos, se borraron símbolos, se criminalizaron las prácticas, se disfrazó de herejía lo que era sabiduría y se llamó ilusión a lo que liberaba. Pero el conocimiento no muere, se oculta, se transforma, se transmite en silencio, de corazón a corazón, de mirada a mirada. Y hoy, cuando los sistemas tiemblan, cuando las estructuras crujen bajo el peso de su mentira, el llamado vuelve a resonar. La glándula pineal sigue ahí. No ha sido amputada, no ha sido destruida, solo ha dormido, como un dragón que respira en sueños. Está esperando. No necesita que creas en ella, solo necesita que te escuches. Porque todo comienza con un acto pequeño, casi invisible. Cerrar los ojos, respirar, dejar de huir. Y entonces, tal vez por primera vez, mirar hacia adentro. Allí no encontrarás respuestas definitivas, pero sí algo más valioso: la certeza de que eres más de lo que te dijeron, que tu mente es un océano, no un recipiente, que tu alma no está encerrada en el cuerpo, sino que lo habita temporalmente como un ave que anida solo mientras canta. La glándula pineal es la puerta, el camino es tuyo y la llave. También hay una verdad que, cuando se pronuncia, no se oye con los oídos, sino con el alma. Es una verdad tan antigua como las estrellas, tan presente como la sangre, tan ignorada como el aire que respiramos. El ser humano no es un accidente de la materia. Es un viajero del infinito, disfrazado de carne. Y en medio de su mente, ese bosque intrincado donde se cruzan la razón y el misterio, habita un pequeño templo, una semilla de luz que ha sido llamada de muchas formas, pero que hoy la ciencia llama glándula pineal. No mide más que unos pocos milímetros, no brilla en radiografías como un diamante escondido, y sin embargo, dentro de ella, reposa el acceso a mundos que no se ven con los ojos, ni se tocan con las manos.
Durante siglos, esta glándula fue tratada como un órgano menor, una pieza olvidada del reloj biológico. Se dijo que producía melatonina y regulaba el sueño. Nada más, nada peligroso, nada revolucionario. Pero lo que no se dice con palabras, a veces se silencia con intención, porque hay algo en la glándula pineal que incomoda a los que temen la libertad, su capacidad de despertar. Los antiguos sabios, en los desiertos, en las montañas, en los monasterios donde se oía más al viento que a los hombres, sabían que esta glándula era más que biología. La llamaban el ojo del espíritu, el trono del alma, el faro entre los mundos. Decían que cuando se activa, revela una realidad más vasta, más luminosa, donde el yo individual se funde con el todo. No era religión, no era ideología, era experiencia. El método para acceder a este despertar no era un atajo, no prometía resultados en un día, no vendía fórmulas mágicas. Requería compromiso, limpieza interior, reordenar la vida para que la vibración del corazón coincidiera con la del universo. Requería purificación mental y emocional, silencio, voluntad. Y entonces, poco a poco, la glándula pineal comenzaba a abrirse, como un loto que responde al sol del alma. Quienes alcanzaban ese estado no volvían a ser los mismos. Decían haber visto paisajes que no pertenecían a este mundo. Decían haber sentido la unidad de toda la existencia. Hablaban de un amor sin forma, de una sabiduría que no enseñaba con palabras, de una presencia que no era de este tiempo. Hoy, la ciencia, tan precavida, tan enamorada de lo visible, comienza a vislumbrar lo que aquellos sabios ya sabían sin microscopios. Se ha descubierto que la glándula pineal contiene cristales piezoeléctricos capaces de responder a campos electromagnéticos. Está rodeada por líquido cefalorraquídeo, protegida en el centro exacto del cerebro, donde podría actuar como una antena cósmica, sintonizando frecuencias que van más allá de lo físico. Y sin embargo, este conocimiento no se enseña, no forma parte del currículo, no se promueve en los medios. ¿Por qué? Porque aceptar que la conciencia humana puede expandirse más allá de lo tangible es demasiado peligroso para un sistema que necesita individuos dormidos, repetitivos, obedientes. Cuando una persona activa su glándula pineal, algo cambia en su forma de vivir. Ya no acepta la mentira como norma, ya no se conforma con la rutina vacía, ya no adora las falsas promesas del éxito, ni teme a la muerte como un abismo. Comienza a ver el mundo como un espejo, como una escuela, como un viaje de regreso a sí mismo. Eso es lo que más temen quienes se alimentan del control. No le temen a la glándula pineal como tejido biológico, sino a lo que representa, el fin de la esclavitud interior, porque un ser despierto no necesita ser dirigido. Se convierte en guía de su propia existencia, y eso rompe con todo, con el mercado, con las religiones institucionales, con los sistemas políticos que gobiernan a través del miedo. La historia nos muestra cómo esta verdad fue perseguida. Las escuelas místicas fueron erradicadas. Las enseñanzas herméticas fueron tildadas de blasfemia. Las prácticas espirituales profundas fueron ridiculizadas o tergiversadas. Pero el conocimiento verdadero, como el agua, siempre encuentra su camino. Hoy, en medio del ruido digital, del consumismo ciego, de las crisis constantes fabricadas para generar dependencia, muchos comienzan a sentir una inquietud nueva, una sed que no se apaga con entretenimiento, una nostalgia que no se calma con respuestas lógicas. Esa inquietud no es otra cosa que el alma recordando el camino, y ese camino pasa por el despertar de la glándula pineal. No se trata de creer en dogmas nuevos, ni de seguir a gurús. Se trata de experimentar, de practicar, de volver al cuerpo como templo, a la respiración como oración, al silencio como sabiduría. Se trata de reconocer que dentro de ti hay un órgano creado no solo para sobrevivir, sino para volar.
y que activarlo no es un lujo, es un derecho espiritual. Respirar, sentir, silenciar el ruido, enfocar la intención. Todo esto no es una superstición, es una tecnología ancestral que apenas estamos redescubriendo. La glándula pineal responde al equilibrio, a la vibración elevada, al desapego del ego. Cuando las frecuencias internas se armonizan, la puerta se abre, no hacia otro lugar, sino hacia una dimensión más profunda de este mismo instante. La pineal no es un destino, es una herramienta, no es un ídolo, es un puente. Y cruzarlo no garantiza la iluminación eterna, pero sí ofrece una certeza que lo cambia todo, que no estás solo, que hay más de lo que ves, que dentro de ti hay una fuente inagotable de luz y conciencia. Cuando esa verdad se encarna, la vida se convierte en arte. Las preguntas dejan de asustar. El sufrimiento se transforma en maestro. Y cada persona que activa esa chispa contribuye al despertar colectivo de la humanidad. Quizás nunca se enseñe oficialmente, tal vez nunca se reconozca públicamente, pero la glándula pineal seguirá ahí, dentro de cada uno de nosotros, como una promesa silenciosa, como un faro que no se apaga, como un susurro del universo que dice: despierta, recuerda, eres mucho más de lo que te dijeron. La mayor prisión nunca tuvo barrotes, nunca fue de piedra ni de hierro, es invisible, silenciosa y efectiva. Y lo más asombroso y trágico es que sus rejas han sido construidas con nuestras propias manos. Desde que llegamos a este mundo, apenas abiertos los ojos, ya nos estaban moldeando. Con palabras dulces pero envenenadas, con rutinas aparentemente inocentes, con historias que fingían protegernos, pero que en realidad nos desconectaban. No nos enseñaron a mirar hacia adentro, nos enseñaron a mirar hacia arriba, a la autoridad, a los expertos, a los sistemas, como si la verdad estuviera siempre en otra parte. Y así, lo que alguna vez fue considerado sagrado, la mente humana, la conciencia, la glándula pineal, se fue desvaneciendo en las brumas del olvido. No porque haya perdido su poder, sino porque nos convencieron de que no valía la pena explorarlo. Las industrias de la salud mental, tan preocupadas por el equilibrio químico, han prosperado sobre una base rota. Nos dijeron que estábamos dañados, incompletos, incapaces de sanarnos. Recetaron sustancias para silenciar síntomas, pero jamás se acercaron a las raíces. Mientras tanto, el acceso a dimensiones más profundas del alma, a través del despertar interior y la activación de la glándula pineal, fue dejado de lado, ignorado, desacreditado. Porque el verdadero poder no se vende en frascos ni se receta en dosis. El verdadero poder está en la conexión con uno mismo, en el viaje hacia adentro, en el despertar de ese pequeño faro en medio del cerebro que los antiguos sabios sabían activar y que hoy la ciencia apenas comienza a redescubrir. Pero el olvido no fue accidental, fue cultivado. Las instituciones invirtieron millones, incluso miles de millones, en reforzar la ilusión de que tú estás roto y ellos tienen la cura. Así, mientras tu glándula pineal, esa antena cósmica que conecta tu alma con el infinito, dormía, tú creías que sanar era consumir, que el bienestar era obedecer, que el silencio interior era locura, y la industria del entretenimiento hizo su parte con maestría. No necesitaban prohibirte pensar, solo enseñarte a no desearlo. Películas, series, historias repetidas 1000 veces te mostraban que quien despertaba, quien veía más allá del velo, era un excéntrico, un lunático, un paria. Todo lo que salía del guión se ridiculizaba o se asociaba con el peligro. Te enseñaron a desconfiar de tu intuición, a temer al misterio, a burlarte de quienes hablaban del alma, de la energía, de la conciencia. La exploración espiritual fue pintada como una amenaza, como un signo de inestabilidad, como una fantasía infantil. Y así, sin cadenas ni gritos,
te encerraron. Pero lo más brillante y lo más perverso del sistema no fue su censura externa, fue su programación interna. Lograron que tú mismo censuraras tus pensamientos, que sintieras vergüenza de tus preguntas, que evitaras tu propia verdad para no ser juzgado, rechazado, etiquetado. El miedo al qué dirán se convirtió en la muralla más alta. Y el método prohibido, aquel que lleva al despertar interior, a la expansión de la conciencia, a la activación plena de la glándula pineal, fue enterrado bajo capas de condicionamiento. No lo destruyeron porque no podían, solo sembraron el olvido. Porque si te atrevías a mirar hacia adentro, a cuestionar lo que dabas por hecho, a seguir el fuego interior, entonces su mundo se desmoronaba. Porque tú eres el pilar, tu ignorancia es su estabilidad. Tu despertar es su ruina. Mucho antes de que pudieras hablar con claridad, ya te estaban entrenando para pertenecer a la familia, a la escuela, a la nación, a la religión, a una narrativa. Te enseñaron que cuestionar era peligroso, que obedecer era virtud, que adaptarte era sobrevivir. Te enseñaron que la sabiduría venía de afuera, nunca de adentro. Las escuelas no educaban, domesticaban, recompensaban la repetición, castigaban la intuición. Cada timbre, cada nota, cada evaluación era un ladrillo más en la cárcel invisible. Y mientras memorizabas fechas y fórmulas, tu glándula pineal se adormecía, esperando. No porque fuera frágil, sino porque no la necesitabas en un mundo que te pedía obediencia, no verdad. Incluso el lenguaje fue contaminado. Frases como, eso no se dice, así son las cosas, sé un buen niño, no eran consejos. Eran conjuros para cerrar los ojos del alma. Y cuando el miedo echó raíces en tu inconsciente, ya no necesitaban vigilarte. Te vigilabas solo. Te mantenías dentro de los límites. Te sentías orgulloso de no cruzarlos. Eso es lo más impresionante del condicionamiento. No necesitas barrotes cuando el prisionero teme la libertad. Incluso tus sueños fueron programados. Te vendieron un éxito definido por diplomas, cargos, estatus, pertenencia. Nunca te dijeron que podías buscarte a ti mismo, que el propósito no era acumular, sino recordar. Nunca te hablaron de tu glándula pineal, de tu capacidad de sentir más allá de los sentidos, de viajar sin moverte, de sanar sin depender. Y mientras tanto, aquellos que se beneficiaban de tu desconexión seguían fortaleciendo sus imperios. El sistema no necesitaba enemigos. Solo necesitaba que tú no recordaras quién eres. Pero llega un momento, aunque sea breve, en que algo dentro de ti despierta. Tal vez por el dolor, tal vez por el vacío, tal vez por una chispa sin explicación. Y entonces comienzas a sospechar, a preguntar, a mirar hacia adentro. Y descubres que lo que te dijeron que estaba roto, solo estaba dormido. Descubres que tu mente no es débil, que tu alma no es una fantasía, que tu glándula pineal, ese ojo interior que conecta con la verdad más profunda, sigue ahí, latiendo como una estrella debajo de la piel. Y entonces lo entiendes todo. No hay nada que temer, porque ya no estás esperando permiso, ya no buscas aprobación, ya no te da miedo salirte del guión, porque has recordado. Y en ese acto de recordar, se desmorona el mundo falso, se disuelven las cadenas, no por revolución, sino por presencia, no por lucha, sino por claridad. El conocimiento no estaba perdido, estaba en ti, dormido, esperando. Durante mucho tiempo has corrido tras un sueño que no elegiste. Te dijeron que era éxito, te lo envolvieron en diplomas, cifras, relojes caros, y casas vacías con vista al olvido. Pero nunca te invitaron a detenerte y preguntar ¿por qué? El sendero prohibido no comienza con respuestas, sino con esa simple pregunta que amenaza la narrativa entera. ¿Quién soy sin todo eso que me dijeron que debía ser? Los antiguos guardianes de la sabiduría lo sabían.
Por eso, el método del despertar no se enseña en voz alta, no se reparte en folletos, ni se promueve en horarios de oficina. Exige algo más peligroso: que desarmes tus capas, que desinstales los guiones heredados, que te atrevas a ver el mundo no como te lo contaron, sino como lo sientes en el corazón. Y ese proceso, aunque sagrado, comienza con dolor, porque te obliga a mirar de frente una verdad incómoda. Gran parte de lo que crees no lo elegiste tú. Fue sembrado, fue impuesto con dulzura, con canciones, con castigos y premios. Te enseñaron a ver la espiritualidad como un acto externo, mediado por figuras, templos y rituales. Jamás te hablaron del templo que habita dentro de ti, de la glándula pineal, esa diminuta joya escondida en el centro de tu mente, que no solo regula el sueño, sino que guarda las llaves de portales que trascienden el tiempo y la materia. Nadie te habló de su potencial, y eso no fue un olvido, fue una decisión. Cuanto más escarbas, más evidente se vuelve la programación. Incluso ahora, mientras lees estas palabras, puedes sentir una resistencia sutil, una voz interior, pequeña pero persistente, que susurra: esto es exagerado, es fantasía. Esa voz no es tuya, es el eco de siglos de condicionamiento. Fue instalada allí para evitar que caminaras demasiado lejos, porque si lo hicieras, podrías tropezar con una verdad devastadora para el orden establecido. Naciste con todo lo que necesitas para alcanzar estados superiores de conciencia. Todo. Y lo único que te impide acceder a ello es la ilusión cuidadosamente construida que te hizo pensar que necesitabas permisos, validaciones y caminos aprobados. Incluso cuando muchas almas intuyen que hay algo más, cuando sienten que la vida tiene un vacío inexplicable a pesar de los logros, rara vez dan el siguiente paso. No por apatía, sino por miedo. Porque confrontar la raíz del vacío es tocar la base de la identidad. Y descubrir que muchas partes de ti son solo máscaras puede ser aterrador. Ese miedo no es debilidad, es resultado de años, a veces generaciones, de programación emocional. Te entrenaron para evitar lo desconocido, para reprimir preguntas profundas, para autocensurarte, para no salirte de la línea. Desde pequeño aprendiste que cuestionar a la autoridad traía consecuencias. No castigos físicos, sino algo más poderoso: desaprobación, aislamiento, ser etiquetado como raro. Y el alma humana, en su necesidad de pertenecer, aprendió a callar. La sociedad te enseñó que explorar la conciencia era algo risible, que activar tu glándula pineal, que experimentar la conexión con planos superiores era locura o superstición. Y así, la posibilidad más grandiosa fue archivada en la categoría del ridículo. Y lo más doloroso es que fuiste tú quien cerró la puerta, con la llave que otros colocaron en tu bolsillo. No porque quisieras, sino porque te enseñaron que abrirla te haría perder todo lo que habías construido. La primera prisión, decían los sabios herméticos, es externa. Pero con el tiempo, esa prisión se convierte en tu propia mente. Ya no necesitas guardianes, tú mismo te conviertes en el carcelero. Dudas de tus intuiciones, censuras tus pensamientos, cuestionas tu cordura por el simple hecho de desear algo más. Incluso hoy, mientras la ciencia moderna comienza a confirmar tímidamente que la conciencia podría extenderse más allá del cerebro físico, sigue existiendo una reticencia cultural a abrazar esa verdad. ¿Por qué? Porque admitirla significaría demoler estructuras enteras. La industria farmacéutica, la religión organizada, los sistemas educativos, todos ellos basados en la premisa de que tú no puedes sanarte, encontrarte o trascender sin ayuda externa. Lo más subversivo que puedes hacer hoy en día no es criticar estos sistemas, es despertar. Un alma despierta no compra para llenar vacíos, no consume entretenimiento para evadir su dolor, no necesita aprobación de instituciones fracturadas, simplemente es, en plena conciencia, habitando un estado que la glándula pineal, cuando se activa, le permite experimentar directamente.
expansión, unidad, claridad. Pero no es un camino de rosas. El despertar exige valentía. Por eso los sabios no lo enseñaban a cualquiera, porque quitar las vendas también significa ver las heridas, ver las mentiras, ver que tu nombre, tu historia, tus hábitos, muchas veces no son más que capas de programación. Por eso son pocos los que llegan al final del camino. No porque no funcione, sino porque mirar hacia adentro es más difícil que mirar hacia afuera. Y sanar exige más coraje que obedecer. La prisión más grande no es un régimen autoritario, es la creencia arraigada de que no puedes cambiar, de que no puedes ser libre. Y sin embargo, aquí estás, a punto de recordar. La glándula pineal no ha desaparecido, está allí, esperando. El método antiguo no se perdió, fue enterrado. Está escrito en el aliento, en la vibración, en la intención clara, en el silencio del alma que ya no teme recordar quién es. Si has llegado hasta aquí, ya has comenzado a sacudir las cadenas. El miedo que sientes al leer esto no es intuición, es el residuo del condicionamiento. Si logras mirarlo sin ceder, habrás dado el primer paso hacia tu liberación. Porque el camino prohibido no es un mito, no es una fantasía. Es un mapa cuidadosamente transmitido por generaciones de buscadores. Una práctica precisa que conecta cuerpo, mente y alma para despertar esa luz interna que el mundo moderno ha intentado apagar. Y esa luz eres tú.